Hace 12 semanas pesaba 72 kilos, tenía 23% de grasa corporal y 37% de músculo. Masa magra 55 kilos, masa de grasa 16. ¿Y saben cómo sé todo esto? Porque lo mido cada semana con una báscula especial. Cada lunes abro Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, y le paso mis números. Peso, grasa, músculo, lo que comí, cuánto dormí, cuántos pasos di, mi nivel de estrés y hasta mis cargas en el gym. Y Claude lo procesa todo. Cruza variables, me dice que funcionó, que no, me ajusta los macros para la siguiente semana. Me mueve ejercicios del programa si algo no está rendiendo. Es literal como tener un coach que nunca duerme. Nunca se cansa y tiene acceso a 12 bibliotecas técnicas de entrenamiento que yo le armé durante meses. Y funciona. En las mejores semanas de este macrociclo, de la 2 a la 5, los resultados fueron brutales. En la semana 5 gané 3.2 kilos de músculo y perdí 1.6 de grasa en 7 días. Récord absoluto. Claude identificó un patrón: 3.200 a 3.300 calorías diarias, 230 gramos de proteína, 0 alcohol, menos de 8.000 pasos, estrés promedio menor a 30 y una alimentación exclusiva de una lista blanca de alimentos que mi cuerpo tolera. Cuando todas esas condiciones se alinean, mi cuerpo responde como reloj. Suena increíble, ¿no? Y lo es. De verdad lo es. No estoy siendo irónico. Claude me ayudó a reducir mi volumen de entrenamiento de 142 sets por semana a solo 66, menos de la mitad, y obtener mejores resultados. Pasé de 10 horas semanales en el gym a menos de 5. Me eliminó ejercicios que estaban generando fatiga sin estímulo real. Me enseñó el concepto de long length loading, entrenar los músculos en posición de estiramiento, que cambió por completo mi manera de mover el peso. Pero, y sí, todo tiene un pero. Siempre hay un pero. Porque lo que no les conté todavía es la otra mitad de la historia. La mitad que los números no cuentan de forma tan bonita. En 12 semanas tuve 4 episodios gastrointestinales severos. Uno cada 2.5 semanas en promedio. El tercero fue tan fuerte que terminé en una consulta médica con vómito y diarrea incontrolable. Me recetaron un buen de pastillas, pero sobre todo, reposo absoluto. Y cada episodio así destruía entre 1 a 2 semanas de mi progreso. Así, de un día para otro, los números en Claude que había proyectado para el mes se iban al piso. La masa muscular que supuestamente había ganado desaparecía de la báscula. A veces por deshidratación, a veces simplemente porque así era. Y aquí viene lo que me hizo querer dedicar un episodio entero a este. Claude, con toda su capacidad de análisis, identificó perfectamente patrones. Los episodios gastrointestinales eran mi limitante número 1. Me lo dijo claramente desde la semana 6. Pero Claude no te puede mandar al gastroenterólogo. No puedes sentir tu estómago cerrarse cuando algo comiste y te cayó mal. No puede percibir que mi mandíbula se apretaba todos los jueves cuando tenía junta. Cuando el estrés laboral me pegaba más fuerte y mi estómago se destruía. No puede saber que un simple kebab en la noche, por inofensivo que pareciera, iba a detonarme una de las peores enfermedades y que me costaría 2 semanas de progreso. La inteligencia artificial ve datos, no habita el cuerpo. Y déjenme decirles algo más sobre cómo funciona este proceso en la práctica, porque creo que ilustra algo súper importante que tenemos que entender. Cuando empecé a trabajar con Claude, traía un programa de entrenamiento de la vieja escuela. 142 sets por semana, de 10 a 12 horas en el gym. Creía que entre más volumen y más tiempo iba a ser más resultado. Lo que cualquiera que lleva años entrenando cree. Y estaba teniendo un problema de recomposición inversa. Ganaba grasa y perdía músculo, a pesar de que entrenaba brutal. Ahí fue cuando decidí pasarle mi información a Claude, cruzando mis 12 bibliotecas técnicas de mi programa, y esto fue revelador. 54% de mi volumen no estaba generando un estímulo útil. Era lo que en la ciencia le llaman junk volume. Series que te cansan, pero no te construyen. Me estaba sobreentrenando, me estaba matando. Y el exceso de fatiga crónica impedía la recuperación y el crecimiento del músculo.
Claude me propuso algo que iba en contra de todas mis creencias de años de haber entrenado. Cortar mi programa a la mitad. 66 sets por semana. Menos de 5 horas. Eliminar ejercicios que yo consideraba sagrados, como el bench press plano, el squat al final de la sesión, el deficit deadlift. Cambiar la lógica completa de mi entrenamiento hacia lo que Claude llamó long leg loading. Dije, le voy a dar una oportunidad, vamos a ver. Yo resistí. Al principio dudé y luego comencé a sentirme un poco mejor. Pero seguía preguntándome, ¿cómo voy a obtener mejores resultados haciendo menos? Toda mi experiencia me decía lo contrario, pero los datos eran súper claros. Cuando me apliqué cabrón en el nuevo programa de entrenamiento, los resultados hablaron solos. 2.2 kilos por músculo y 1.1 menos de grasa en la mitad del tiempo. Y eso me enseñó algo que aplica mucho más allá del gym. A veces la IA te dice algo que contradice tu intuición y a veces tienes razón. El truco está en saber cuándo confiar en el dato y cuándo confiar en tu cuerpo, porque las dos cosas son verdad al mismo tiempo. El dato tenía razón de que yo estaba sobreentrenando y mi cuerpo tenía razón en sentirse cansado y llegar al viernes destruido, aunque ningún dato lo predecía. Esa tensión entre lo que la inteligencia artificial calcula y lo que el cuerpo sabe en el territorio es una joya. Y esa diferencia que parece obvia cuando lo dices en voz alta es la que estamos perdiendo de vista como sociedad. No solo en el fitness, ojo, la estamos perdiendo en todo. Déjenme darles contexto de lo que está pasando a escala global con esta idea de optimizar el cuerpo. El mercado del wellness, biohacking, wearables, suplementos, nootrópicos y tecnologías de monitoreo se evaluó en más de 20,000 millones de dólares en 2025 y las proyecciones para 2034 lo ponen por encima de los 56,000 millones. El mercado global de wearables en general ya supera los 100,000 millones de dólares y en el perfil del consumidor está claro. Gente urbana con ingresos medios altos, millennials, Gen Z preocupados por la longevidad y el rendimiento. Y el caso más emblemático de esta cultura es Brian Johnson, el tipo que gasta millones de dólares al año en protocolos rediseñados para revertir su envejecimiento. Rastrea cientos de biomarcadores, ajusta su dieta, su ejercicio, su suplementación, basándose exclusivamente en datos. Es como una rata de laboratorios en tiempo real. Su insulina en ayunas está perfecta. Su testosterona siempre súper bien. Números que cualquier médico de cualquier deporte envidiaría. Suena como el futuro, ¿no? Pero en realidad, tratar el cuerpo como una startup con datos, optimización, medir todo, corregir, controlar, puede sonar, llamémosle un poco loco. Las críticas médicas serias critican a Johnson porque señalan que muchas piezas de su protocolo descansan en evidencia débil o que las extrapolaciones son excesivas. Por ejemplo, abandonó intervenciones como el plasma de donantes jóvenes porque no le funcionaban. Dejó la hormona de crecimiento por efectos adversos. Y reportes basados en documentos internos de su propia empresa encontraron que alrededor del 60% de los participantes en un estudio interno reportaron al menos un efecto secundario. Algunos desarrollaron prediabetes, otros vieron caer su testosterona hasta el suelo, lo opuesto de lo que estaban buscando. Johnson es útil no como un villano, sino como un síntoma de lo que pasa cuando dejas de ver el cuerpo como un lugar en donde vives y lo conviertes en un tablero de control que operas. No necesitas ser un millonario para caer en esa lógica. Basta con que te compres un Apple Watch. Hay un trastorno que tiene un nombre real, que parece inventado, pero no lo es. Ortosomia. Es la ansiedad obsesiva por lograr una puntuación perfecta en cómo duermes con tu wearable cada mañana. Un estudio de 2024 publicado en Brain Science encontró que entre el 3 y el 14% de los usuarios con trackers de sueño presentaban síntomas de esta condición. Alrededor del 35% de la muestra usaba un wearable de sueño regularmente y los que tenían ortosomia reportaban más síntomas de insomnio, no menos. ¿Por qué? Porque extendían innecesariamente el tiempo en cama para lograr su score,
lo cual irónicamente empeoraba en el sueño real. Piensa en esto un segundo. Te compras un aparato para dormir mejor. El aparato te dice que dormiste mal. Ahora duermes peor porque estás ansioso por cómo vas a dormir ese día. Y así cada noche. Cada noche duermes peor porque el número de anoche fue peor. Es como un loop del que no puedes salir. Y la pregunta clínica es, ¿qué tan preciso es ese número que te está generando esa ansiedad? La respuesta a muchos no les va a gustar. Y es que esa respuesta es menos de lo que crees. Una revisión sistemática publicada por Nature Digital Medicine sobre el Apple Watch encontró que su precisión era moderada para detectar un sueño versus la vigilia, con una variabilidad significativa y con unas frecuencias cardíacas y errores frecuentemente grandes para el gasto energético. En cuanto a las etapas del sueño específicas, el sueño ligero, el profundo, el REM, la exactitud ronda entre el 50 y el 65% según tu dispositivo. El Apple Watch Serie 8 tuvo un kappa de 0.6 para una clasificación multietapa y subestimó el sueño profundo en 43 minutos durante un estudio médico. El Oura Ring salió un poquito mejor, pero tampoco es que le fue increíble. Tuvo una sensibilidad del 79.5% para sueño profundo, pero sigue sin ser un equivalente a un estudio clínico en un buen hospital. Ninguno de estos dispositivos lo es. Y aquí hay un efecto que me parece fundamental, el efecto nocebo digital. Si te despiertas sintiéndote bien, descansado, con energía, pero tu reloj dice que dormiste fatal, hay estudios que documentan que la gente empieza a manifestar síntomas de cansancio, brain fog, todo por su gestión. No porque el cuerpo esté mal, porque tu número dijo que estabas mal. Revisiones sobre tecnologías de monitoreo de salud advierten las preocupaciones y las creencias negativas alrededor de estos dispositivos y cómo pueden generar síntomas reales en personas que están sanas, en personas que están bien. El wearable no nos enfermó, ojo. Tu interpretación ansiosa de la señal te enfermó. Yo viví algo parecido, no con el sueño, pero con la báscula. En mi macrociclo, la semana 6 fue catastrófica. O sea, de verdad, pesarme fue para mí horrible. Perdí 3 kilos de músculo esa semana. Yo estaba en shock. Aparentemente, en papel todo era un desastre. Pero aquí fue que entre Claude y mi conocimiento me ayudó a entender lo que pasó, que fue que me había enfermado horrible esa semana. Me dio una diarrea severa y me deshidraté. La báscula no lee agua o músculo, a veces tiende a mezclar. Y cuando te deshidratas, pierdes músculo, pero nunca lo perdiste de verdad. Los números reflejaban deshidratación, no pérdida de músculo real. Pero yo lo viví como si, algo horrible me hubiera pasado. Si yo hubiera visto ese número y no hubiera tenido el contexto que tengo, habría entrado en pánico, habría cambiado el programa, habría comido más, habría hecho cosas distintas, habría reaccionado al dato en lugar de entender qué había detrás de ese dato. Y eso es exactamente lo que millones de personas hacen todos los días con su wearable. Reaccionan al número, sin contexto, sin interpretación, sin que alguien les diga, ojo, eso que ves no es lo que crees. Por ejemplo, un metaanálisis de 2025 sobre el autocuidado y la autocuantificación lo resume con una claridad que duele. El self-quantification mejora el bienestar en algunos aspectos, como actividad física, pero deteriora la autoestima y genera ansiedad corporal a través de lo que la teoría psicológica llama como la objetivización, cuando tu cuerpo se vuelve un objeto que mides y dejas de vivirlo como un sujeto que eres. Y es la crítica más seria al movimiento Quantified Self, que va más allá de un paper. Un análisis académico identificó 4 ironías del movimiento. Chéquense. Prometen más autoconocimiento, sin necesariamente producir mejores decisiones. Prometen más control personal, mientras amplían el control social que tienen sobre ti. Prometen bienestar, pero mientras te instalan esa necesidad y esa sensación de que nunca eres suficiente. Y promete libertad mientras erosiona tu capacidad de vivir sin ese tracking constante de tus calorías, de tu sueño, de tu estrés, de tus pasos. Piensen en esas 4 ironías aplicadas en la vida real. Tienes más datos sobre tu sueño y duermes peor. Tienes más información sobre tu nutrición y tu relación con la comida cada vez está más ansiosa. Tienes más métricas de tu rendimiento y la sensación de que siempre podrías estarlo haciendo mejor nunca se va.
¿Y saben por qué? Porque no nos controlamos nosotros, porque parece que así queremos vivir. Un estudio de 2026 del Current Sociology lo lleva al extremo y describe al Quantified Self como una cultura donde el yo se vuelve un proyecto de medición constante, casi un culto al individuo como un dato. Y eso conecta con algo de lo que vivimos en el episodio anterior, del Brain Fry. Hace 12 semanas pesaba 72 kilos y tenía 23% de grasa corporal, 37% de músculo. Mi masa magra, 55%. Un artículo de 2026 en Current Sociology lo lleva al extremo y describe al Quantified Self como una cultura en donde el yo se vuelve un proyecto de medición permanente, casi un culto al individuo, como un dato. Y eso conecta con algo que vimos en el episodio anterior, el Brain Fry. Un estudio de BCG encontró que 1,500 trabajadores que usaron una o dos herramientas de inteligencia artificial para mejorar en su productividad provocaron un declive en el rendimiento y un aumento exponencial en la fatiga. El cerebro humano no está diseñado para el cambio constante de contexto y la supervisión de múltiples flujos de información automatizada. Aplicado al cuerpo, cuando monitoreas tu sueño con el reloj, tu nutrición con una, tu entrenamiento con otra, tu estrés con otra, y así estás supervisando múltiples agentes de inteligencia artificial sobre tu propio cuerpo, el resultado puede ser el mismo brain fry que reportan los trabajadores de oficinas. Más fatiga de decisión, más errores, más sensación de que nunca es suficiente. Los afectados por este brain fry muestran un 33% más de fatiga de decisión, un 39% más de probabilidad de cometer errores graves y un 39% más de intención de renunciar. En nuestro caso, es abandonar el hábito saludable que intentaban construir, porque lo que no se dice es que la gente abandona estos dispositivos. Usuarios reportan lo que llaman la fatiga de los anillos, el cansancio y las ganas de cerrar el Apple Watch, el cansancio de perseguir scores, de interpretar datos que no saben ni cómo accionar. Y la deserción es alta, porque la promesa era simplificar tu relación con la salud. Y la realidad es que la hicieron muchísimo más compleja, demandante y además ansiosa. Si los wearables son imprecisos para medir, imagínense lo que pasa cuando la IA intenta prescribir. Hay estudios comparativos de 2025 y 2026 que enfrentaron planes de dietas generados por modelos de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Claude, contra planes diseñados por nutriólogos. Los resultados son reveladores. La IA genera planes de calidad aceptable, pero con una variedad alimentaria cuestionable. Subestima dramáticamente los requerimientos de energía. El error está en promedio en 695 calorías, casi 700 calorías de diferencia. Además, presenta excesos de proteína en casi 20 gramos y desviaciones en carbohidratos en más de 114 gramos. En un análisis de planes de 1500 calorías, los modelos generaron salidas que iban desde 785 hasta 2225 calorías. La variabilidad era enorme. Y en poblaciones sensibles, como los adolescentes, los riesgos son reales. Planes con menos calorías de las necesarias pueden llevar a una desnutrición severa o a desequilibrios de macronutrientes como la vitamina D, el calcio, el hierro o el magnesio. Algo que un nutriólogo humano podría haber detectado y corregido. Yo lo viví directamente. Cuando empecé a trabajar con Claude en mi plan nutricional, una de las primeras cosas que tuvimos que ajustar fue mi contexto completo, mi historial de sensibilidad gastrointestinal, mi lista de alimentos seguros, mi patrón de estrés. El modelo tenía que proponer ajustes genéricos que no consideraban mis limitaciones reales. Y eso no es culpa de la inteligencia artificial, es la naturaleza de la herramienta. Opera con lo que le das y si no le das el contexto, pues optimiza el vacío. Por eso, yo creé en este chat un sistema de 12 bibliotecas técnicas dentro de mi proyecto. Todo mi historial, mis patrones, mis respuestas, mi nutrición. Le di a Claude mi cuerpo traduciendo datos para que pudiera hacer un trabajo real. Y funcionó cuando el contexto estuvo completo. Pero siempre identificamos instancias en las que Claude no tenía ese contexto y me proponía cosas que eran completamente inapropiadas. Por ejemplo, una vez me propuso 6 días de entrenamiento, más volumen y casi una rutina tradicional. Programas que no consideraban mi sueño, ni mi estrés, ni mi vulnerabilidad gastrointestinal. El mismo modelo, sin contexto, daba recomendaciones que me habrían lesionado o me habrían provocado
otra vez un episodio gastrointestinal. Y esa es una lección que aplica mucho más allá del fitness. La IA puede ser brillante con el contexto, pero muy peligrosa sin él. Y la mayoría de la gente que le pide al ChatGPT un plan de comida no le está dando 12 bibliotecas de contexto. Le está dando una línea. Hazme una dieta para bajar de peso. ¿Y qué recibe? Un plan que puede estar hasta en 1000 calorías equivocados, ya sea hacia abajo o hacia arriba. En coaching de entrenamiento la historia es algo similar. Un metaanálisis de chatbots para ejercicio encontró solo una pequeña mejora en la actividad física y sin mejora significativa en hábitos de ejercicios o conductas sedentarias. Otra revisión en 2023 sobre el coaching humano versus la IA encontró mucha aceptabilidad al principio, sí, pero altísima deserción al final, y una experiencia digital que a menudo se siente superficial y a la que le tienes pocas ganas de seguir. La IA puede programar, pero sostener cuando las cosas cambian, cuando cambia tu ánimo, cuando cambia tu trabajo, cuando no dormiste bien, cuando la vida sigue, eso sigue siendo de humanos. Y hay una frontera que suena muy prometedora, pero que también necesita un freno. La nutrición basada en microbiomas. Plataformas como Zoe o Day2 combinan análisis de microbioma, monitoreo de glucosa y modelos predictivos para personalizar respuestas. La parte científicamente defensible es que sí existe vulnerabilidad real en cómo una persona responde a los alimentos y que modelos de inteligencia artificial pueden ayudarte a estimar cómo va a responder tu cuerpo. Pero la parte menos sólida es el salto comercial. Hay heterogeneidad biológica. A esta app sabe exactamente a qué hora y qué debes de comer. Es un salto que la evidencia todavía no sostiene. Revisiones independientes señalan que en gran parte de la investigación aún está limitada en estudios. Y muchos estudios están patrocinados por las mismas empresas que están interesadas en hacer los programas. Y que estas plataformas capturan solo una fracción de la interacción entre la microbioma, la dieta, el comportamiento, el entorno y tu metabolismo. Lo que a menudo pasa, y esto es algo que la investigación señala con claridad, es que la novedad tecnológica tiende a reempaquetar consejos que ya conocíamos, pero los hace ver mejor. Comer mejor, dormir mejor, moverse más, reducir el estrés, pero con una capa de vigilancia premium que te cobran hasta $300 al mes por decirte lo que todo mundo ya sabe. Y luego están las apps de entrenamiento, como Whoop, Fitbod o Oura. Coaches que la crítica no es que sean inútiles, es que se convierten en recomendaciones probabilísticas en una estadística certera pero poco personalizada. El usuario siente que el coach lo conoce, cuando en realidad lo único que está haciendo es que te está clasificando. La diferencia entre la intimidad algorítmica y la aproximación estadística es enorme, pero la interfaz está diseñada para que no lo notes. Chéquense. En un ensayo clínico publicado en JAMA sobre la prevención de diabetes, un brazo liderado por la inteligencia artificial fue no inferior al humano en el desenlace principal. Pero eso fue en una intervención muy estructurada, con protocolos muy claros y con un objetivo muy delimitado. Cuando el problema es abierto, contextual, emocional, ¿qué es lo que funciona en la vida real? La ventaja versus el humano es evidente. Hay un concepto que me encontré investigando para este episodio y que cambió todo sobre cómo pienso al respecto de esto. Se llama interocepción. Es la capacidad de sentir y entender las señales internas de tu cuerpo sin la mediación de un dispositivo. Un artículo de una revista médica en 2025 lo presentó como el mecanismo central de lo que llaman Whole Person Health, salud integral de la persona completa. Conectas tu hambre, tu respiración, tu frecuencia cardíaca, tu inflamación y tu autorregulación fisiológica. Y estudios recientes muestran que las personas con mejor interocepción toman mejores decisiones, regulan mejor sus emociones y tienen mejor salud mental en general. Además, el entrenamiento en interocepción, que normalmente son prácticas tan simples como un body scan de 10 minutos, puede mejorar en varias dimensiones cómo nos sentimos en plazos de apenas 2 semanas. Una psiquiatra, Bessel Van Kolk, que escribió The Body Keeps the Score, plantea algo que conecta directo con esto. El trauma altera los sistemas neurobiológicos ligados con la alarma, la tensión
y la regulación emocional, dejando a nuestro organismo atrapado en patrones de defensa prolongada. No es que el trauma se guarde en tus músculos, como diría un eslogan simplista. Es que las experiencias traumáticas pueden alterar de forma duradera cómo tu cuerpo percibe las amenazas, regula el estrés y procesa las sensaciones. Esto tiene un correlato medible con los sistemas de estrés, la memoria y tu respuesta corporal. Y Gabor Mate, de When the Body Says No, documenta cómo el estrés emocional crónico, la represión y el síndrome del buen chico en aguantar sin explotar se conecta con predisposiciones a enfermedades. Ahora, hay que ser honestos. Mate a veces generaliza más de lo que la evidencia permite. No toda enfermedad es emoción reprimida, pero la psiconeuroinmunología, el campo que estudia cómo los procesos psicológicos afectan los sistemas nervioso, endocrino e inmune, sí respalda conexiones reales entre el estrés crónico, la inflamación y la enfermedad. La complejidad biopsicosocial es real, pero no es una casualidad mágica. Y aquí vamos a ponernos un poco claros. Hay una idea de que puedes leer el significado emocional exacto de algunas enfermedades tan terribles como el cáncer y la diabetes. No lo sé. Lo dejo a su consideración. A mí hay cosas que me llaman la atención, hay otras que no, pero lo que sí es cierto es que a veces el cuerpo expresa el estrés y la emoción de formas muy distintas y a veces un conflicto emocional oculto puede hacernos sentir mal. Esa diferencia puede hacer absoluto match con lo que pensamos y a veces con lo que medimos en nuestro wearable, o a veces no. Y si esto es real, me lleva de vuelta a mi experiencia. Es lo que mi cuerpo me mandaba de señales y que mi data no capturaba. El estrés laboral del martes consistentemente se correlacionaba con peores resultados de composición corporal. Cloud lo detectó en los números, pero lo que Cloud no podía ver, cómo ese estrés se manifestaba en mi estómago, en mi espalda, en mis hombros, y cómo cada mañana de lunes para mí era un martirio, con un estómago destrozado y con juntas difíciles. Que mi cuerpo ya sabía que esa semana iba a ser complicada antes de que cualquier dato lo confirmara. Por ejemplo, en la semana 10 de mi macrociclo, después de esa gastroenteritis que estuve en reposo forzado, pasó algo paradójico. Tuve el promedio de estrés más bajo de todo mi macrociclo. Viernes, sábado y domingo, todos por debajo de 25. Y la semana siguiente rompí mi marca en overhead press que me llevaba 3 semanas estancado y logré 6 récords personales en una sola sesión de espalda. El descanso forzado demostró algo que la lógica de la optimización nunca me hubiera dicho. A veces, parar es la mejor intervención. Mi cuerpo necesitaba recuperarse de la sobreactividad y la optimización constante, pero yo nunca habría parado voluntariamente. Necesité que mi cuerpo me mandara una gastroenteritis que me obligara a parar. Eso es interocepción fallida. Mi cuerpo me lo estaba pidiendo desde hace semanas. Me estaba diciendo descanso. Los números del estrés medio lo insinuaban, pero mi cuerpo lo gritaba. Y yo estaba tan metido en el dashboard, en los kilos, en los porcentajes, en las cargas, que simplemente decidí no escuchar. Y antes de cerrar, necesito aterrizar esto desde donde estoy parado. Porque todo lo que les acabo de decir, wearables, biohacking, inteligencia artificial, interocepción, suena a una conversación de gente con reloj inteligente y suscripciones a apps premium. Mientras la minoría global discute sobre otras cosas, realmente sí tendríamos que estar discutiendo esto. Por ejemplo, en México se reporta que la prevalencia de diabetes tipo 2 alcanzó al 17% de la población. El 5.4% de los casos ni siquiera están bien diagnosticados. De los que sí tienen un diagnóstico, solo el 33% logran control glucémico. Un tercio. Antes de hablar de optimizar biomarcadores, habría que hablar de los millones de mexicanos que no tienen acceso ni a un diagnóstico súper básico. El IMSS atiende a 54 millones de personas con expediente electrónico. Ha integrado inteligencia artificial en algunas de sus ramas para reducir tiempos de espera. La productividad quirúrgica creció 60% respecto a 2018. Eso es un progreso real. Pero el propio IMSS proyecta que a partir del 2027 tendrán que empezar a usar reservas financieras.
y para 2037 anticipa un verdadero déficit estructural. La IA no es un lujo aquí, es supervivencia institucional. Y luego está algo que me parece muy profundo. México tiene una tradición de medicina herbolaria y tradicional que no necesariamente ve al cuerpo como una máquina, sino como un nodo de relaciones, como una comunidad, en donde el entorno, tu comunidad y lo espiritual hacen match. La enfermedad no es un fallo mecánico, es un desequilibrio. La ciencia académica está comenzando a trabajar para empezar a acercarse a estas prácticas mediante estudios, buscando lo que le llaman una industrialización tradicional, que a mí me parece es éticamente responsable. Esa tensión es México completo en una imagen. El IMSS implementando IA para diagnosticar y sobrevivir financieramente, mientras que en comunidades rurales la salud se entiende como un equilibrio entre cuerpo, comunidad y entorno. Y la pregunta incómoda que nos deberíamos hacer es, ¿cuándo importamos la lógica del biohacking de Silicon Valley? ¿Estamos sumando todo lo que México ya sabe o simplemente estamos reemplazándolo por algo que nos vino del extranjero? Porque la realidad del acceso a la salud mental en comunidades rurales sigue siendo precaria. Documentos recientes de políticas públicas describen brechas enormes entre zonas urbanas y rurales, en accesos a psicólogos y psiquiatras, con una concentración masiva en especialistas de las grandes ciudades. Y ahí, la inteligencia artificial terapéutica podría ser una promesa legítima, no como un lujo del biohacker, sino como un puente en donde no hay humanos suficientes para entender una necesidad que es muy real. Pero eso es muy diferente a usarla como un reemplazo a la presencia humana donde sí debería de existir. Y hay un dato sobre la confianza que me parece revelador. Estudios de satisfacción paciente-médico muestran que cuando se mencionó explícitamente que un médico usó la inteligencia artificial para hacer un diagnóstico, la confianza del paciente bajó. La confianza sube cuando la IA se presenta como una herramienta de apoyo clínico, más no como un reemplazo. Este fenómeno ya se le llama adversión al algoritmo y dice algo profundo. Incluso cuando la máquina suele ser más precisa, la gente necesita que ese humano le responda por su decisión. Necesita saber que alguien, no algo, está asumiendo la responsabilidad de ese diagnóstico. Y en la inteligencia artificial, pues simplemente te va a diagnosticar. Los números genuinamente son impresionantes. Cuando la tarea está bien acotada, la inteligencia artificial nos supera por mucho. Por ejemplo, en oftalmología, una revisión de 2026 de sistemas aprobados para el tamizaje retinopatía de diabéticos, en un estudio con más de 800,000 exámenes, encontró una sensibilidad del 93%, específicamente 90% por paciente. En dermatología, una sensibilidad del 98%. En 63% de los estudios, la IA superó a los dermatólogos. Eso es real, eso salva vidas. Pero una cosa es superar al humano en una tarea acotada de reconocimiento de patrones y otra muy distinta es reemplazar la experiencia completa de ser atendido por un médico que te explica, que te contextualiza, que te mira a los ojos cuando tienes miedo. La inteligencia artificial puede ver patrones, pero la gente no quiere ser reducida a un patrón. Hay una manera elegante de pensar esto que viene de la filosofía. Chéquense. La metáfora del cuerpo como máquina fue crucial para el desarrollo de la medicina moderna. Nos permitió medir, dividir, intervenir y salvar millones de personas. Pero tiene un costo, porque trata el cuerpo como un objeto reparable, calibrable y separable de la experiencia vivida. Trabajos recientes sobre cognición encarnada advierten que el cuerpo no solo es algo que tienes, es algo donde vives. La cognición, la emoción, la autorregulación no están confinadas al cerebro, como un server central. Emergen de la interacción entre tu postura, el movimiento, la percepción, tu entorno. Cuando perdemos contacto con el cuerpo vivido, cuando dejamos de sentirlo y solo leemos una app, no solo estamos perdiendo descanso o placer, perdemos la vía básica de la autorregulación. La investigación sobre embodiment vincula procesos corporales e introspectivos con regulación emocional, flexibilidad cognitiva y bienestar. No son abstracciones,
Son mecanismos reales que se debilitan cuando externalizamos toda la autoridad sobre nuestro propio cuerpo a un sensor de tu reloj. Les voy a contar dónde estoy hoy. Estoy en la semana 12 de mi macrociclo. Peso 78.2 kilos, con 24% de grasa corporal y 37% de músculo. Subí casi 6 kilos desde enero. Gané alrededor de 1.3 kilos de músculo estimado, pero también gané 2 kilos de grasa. Mi ratio músculo-grasa real es de 1 a 1.7, por debajo de mi objetivo que era de 3 a 1. ¿Fracasé? Depende de a quién le preguntes. Si le preguntas al dashboard y a Claude, sí. Los números no llegaron al objetivo. Pero si le preguntas a mi cuerpo, el cambio es real. La historia es otra. Hoy soy más fuerte que nunca. Mi leg press pasó de 700 libras a 770. Mi hip thrust de 270 a 320. Y mi lat pull down de 180 a 210. Rompí semanas de estancamiento. Y lo hice entrenando en la mitad del tiempo de lo que entrenaba antes. ¿La IA me ayudó? Seguro. Enormemente. Para mí, Cloud fue fundamental. Rediseñó mi programa eliminando el 54% del volumen que no generaba estímulo real. Analizábamos semana tras semana, hicimos recomposiciones corporales, mi nutrición, de mi sueño, de mi estrés y mi rendimiento para encontrar causas reales detrás de los cambios. Identificó patrones que yo solo no hubiera visto y encontró la correlación entre el estrés alto y mis episodios gastrointestinales, así como el impacto negativo del exceso de pasos. Creó protocolos de recuperación post-crisis que me permitieron volver más rápido después de cada episodio. Pero claro que la inteligencia artificial tuvo límites súper claros. No pudo evitar que yo decidiera tragarme ese kebab en la noche. No pudo sentir mi estómago cerrarse antes de una junta difícil. No ha podido forzarme a ir al gastroenterólogo que yo sé que tengo que hacer, que sigue siendo el pendiente más importante de mí en todo este proceso. Y no ha podido mandarme a dormir cuando me quedaba despierto revisando las métricas a las 11 de la noche o platicando con mis seres queridos. Y hablando de mi sueño, otro aprendizaje que la data no me dio, pero que mi cuerpo me confirmó, era que mi objetivo de dormir 7,5 horas en promedio, con 5 a 7 noches por encima de las 7 horas, en realidad no era para mí. La realidad fue un promedio de 6,40 minutos consistentes por debajo. Pero las mejores semanas, la 2, la 5 y la 8, demostraron que incluso con 6 horas, mi cuerpo daba resultados de excelente a ideales. La semana 2 tuve un promedio de 6 horas y fue la primera semana perfecta. O sea, a ver, el sueño importa, pero no de forma aislada. Importa en el contexto. Y eso es algo que tu wearable no te va a decir. Tu smartwatch te da un score de 62 y te dice, pésima noche. Pero no sabe que el resto de tu semana, tu nutrición, tu estrés, tu entrenamiento, tu adherencia, tu alineación personal está perfecto. No sabe que con un score de 62 puedes tener la mejor semana de tu macrociclo si las otras variables cooperan. Eso es reduccionismo. Tomar una variable, aislarla, darle un número y decidir cómo te sientes en función de ese número. Cuando la realidad es que tu cuerpo es un sistema complejo donde todo interactúa con todo y la interacción importa más que cualquier variable aislada. Los pasos para mí fueron otra revelación. Mi objetivo era menos de 8,000 al día y descubrimos que el exceso de pasos era un factor silencioso en mi sobreentrenamiento. La semana 3 fue catastrófica. Tuve un día de 16,000 pasos. Me atasqué. La semana 7, que debería ser la recuperación, tuve un promedio de más de 11,000 pasos diarios, con 4 días por semana por encima de los 10,000. Las semanas exitosas fueron consistentemente por debajo de los 8,000 pasos. El exceso de pasos quema calorías invisibles, que no compensas con la comida adicional, además de que puede elevar el cortisol y compite con la recuperación muscular. Cloud lo identificó, pero yo tenía que elegir entre no caminar o caminar. Esa decisión no lo tomó ningún modelo, la tomo yo porque me gusta caminar. Y puedo decirles que darme esa sensación de lo que sentí en la semana 8, cuando todo se alineó, de que mi cuerpo estaba funcionando, no porque los números lo decían, sino porque yo lo sentía,
me cambió por completo. La ligereza, la fuerza, la claridad no les va a salir de ningún dashboard. Va a salir del alma. Hay una investigación que me quedó grabada. Estudios de satisfacción médica muestran que la preferencia del paciente sigue favoreciendo al médico humano o a veces a un modelo híbrido entre humano y IA. En el nivel funcional de diagnóstico, la gente confía en la experiencia y la responsabilidad legal del médico. En el nivel emocional, confía en la conexión. La gente necesita validación humana, especialmente en situaciones de miedo. La IA es igual de rápido, pero no es lo mismo. Y lo que la investigación dice sobre los médicos aplica para todo. El entrenador que te mira hacer un ejercicio mal y te corrige antes de que te lesiones. El nutriólogo que sabe que tu relación con la comida nunca fue la mejor y que tiene que ver más con tu infancia que con los macros. Y el terapeuta que te sostiene en silencio cuando necesitas llorar, en lugar de darte esos 7 pasos para manejar tus emociones, como lo haría una inteligencia artificial. La IA puede amplificar nuestra percepción, pero cuando la métrica coloniza la experiencia, el cuerpo deja de ser un lugar donde vives y se convierte en otro proyecto que administras, otro dashboard, más KPIs. Y eso me lleva a la pregunta que quiero dejarles flotando. En el mundo del bienestar hay una tendencia que el Global Wellness Summit llamó The Revenge of the Humans, la venganza del humano. Un giro hacia el placer, sentido y cuidado encarnado frente al wellness de vigilancia y performance. La gente empieza a cansarse de convertir cada comida, cada noche, cada emoción en una tarea de mejora continua. Y yo me incluyo. Después de 12 semanas midiendo todo, cada gramo de proteína, cada hora de sueño, cada kilo en la barra, cada porcentaje en la báscula, lo que más me enseñó este proceso no fue un número, fue un momento, la tan conocida semana 8. Todo estaba alineado, entré al gym y entré a mi cuerpo y se sentía ligero. No porque la báscula dijera algo bueno, porque yo lo sentía desde dentro, sin mediación. Eso, acuérdense, se le llama interocepción, la capacidad de percibir tu cuerpo sin que un aparato te diga cómo está. Y se entrena, y se puede mejorar, y probablemente sea más importante para tu salud a largo plazo que cualquier wearable que la industria saque y que tú puedas comprar. La tecnología puede ayudarnos a leer el cuerpo. Eso es súper real. En mi experiencia con Claude lo confirmo. Pero el problema empieza cuando creemos que leerlo es lo mismo que habitarlo. La pregunta que me queda y que tal vez no vaya a resolver es esta. ¿La tecnología nos está acercando al cuerpo o lo está convirtiendo en otro dashboard que queremos monitorear? Yo creo que la respuesta depende de una cosa. Si usas la data para entenderte mejor o si dejas que la data te reemplace. Y esa decisión no la toma ningún algoritmo, la tomas tú. Porque hay algo que la industria del wellness jamás nos dice. Muchas de las soluciones que te venden son respuestas extremadamente precisas a problemas que en realidad son multicausales. Te venden lentes de luz azul como si bloquear la luz azul resolviera tu problema de sueño. Y sí, la ciencia respalda que la exposición nocturna a luz de longitud corta puede suprimir la melatonina y desplazar ritmos circadianos. Pero la síntesis de ensayos sobre lentes bloqueadores sigue siendo inconsistente, con efectos globales no significativos en varios desenlaces. Tu sueño no se resuelve con comprar unos lentes, se resuelve nuevamente con un sistema completo. La luz, tu horario, tu estrés, tu alimentación, tus movimientos. Lo mismo aplica para los suplementos, para los ayunos intermitentes, para los no trópicos. Cada uno toma una pieza del rompecabezas y lo presenta como si fuera el rompecabezas completo. Y la realidad es muchísimo más compleja. Y la IA es particularmente buena en esto. Te da una respuesta clara, precisa y bien estructurada a una pregunta que probablemente necesitabas más contexto del que tú mismo le diste. Este es El Último Humano, un podcast de Metrics. Soy Juan Torres y la siguiente semana estaremos hablando de algo que la inteligencia puede generar en segundos, pero que nunca va a poder sentir: un escalofrío.